Un saludo muy afectuoso para cada uno de ustedes que ya pues, nos están acompañando en estos momentos a través de esta transmisión. Para mí es un gozo muy grande poder estar con ustedes por medio de estas conexiones que pues siguen siendo una gran bendición para estos tiempos que no podemos estar juntos. Quiero iniciar pidiendo al Señor la dirección en todo lo que vamos a hacer en estos minutos. Bendito Padre y Dios, tú eres nuestro Padre que está sobre todas las cosas, porque tú eres el Dios soberano, el Dios que creó todo, y tú eres el único Señor sobre todos los señores. Tú eres el Rey sobre todas las naciones. Bendito Padre, queremos también reconocer en este momento que tú, Señor, eres el único que nos puede guiar, nos puede orientar a dar siempre pasos firmes a través de la guía que tenemos en tu palabra. Así que, Señor, te pedimos tu bendición para que en estos momentos tú seas hablando a cada uno de nosotros a través de tu palabra y que tu iglesia, tu pueblo, sea edificado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, creo que estamos avanzando cada vez más en estos tiempos que nos encontramos, que son en verdad momentos muy críticos, de mucha incertidumbre. Bueno, pues hoy, como cada uno de nosotros en nuestras casas, estamos escuchando que ya el semáforo cambia de rojo a amarillo. Bueno, estamos a la expectativa, nos han adiestrado tanto en esto y tenemos, como digo, ciertas incertidumbres y nos muestran nuestras autoridades que tenemos que estar equipados para una siguiente fase, como es este semáforo amarillo. Bueno, todos estamos pendientes, creo que los comercios, el negocio, almacenes y todo están preparándose, haciendo estos protocolos, buscando la máxima seguridad. Bueno, esto es lo que vemos cada día, pues yo estoy apreciando esto, al menos en esta semana, eso fue lo que he podido, como digo, apreciar, ver. Entonces, cómo cada uno se está preparando para cuando den señal de la próxima luz que viene, en este caso amarillo. Bueno, pues tenemos que seguir todas estas sugerencias, enseñanzas, protocolos, como se los llama, para tener seguridad, claro, en nuestras vidas, nuestra familia, nuestra ciudad. Ahora, pero esto me lleva a pensar mucho en las diferentes etapas también de la vida de cada uno de nosotros, desde el inicio hasta ahora y tal vez hasta el final. Siempre nos hemos preparado para nuevas cosas, nuevas fases de nuestra vida, pues hemos tenido nuestra niñez, después hemos pasado a la siguiente fase, la adolescencia, luego pues a ser jóvenes, luego más adultos, y así es como hemos experimentado muchas facetas de nuestra vida, que de igual manera siempre nos hemos estado preparando, si queremos usar ahora esta palabra, haciendo ciertos protocolos para la siguiente etapa. Si pues hemos sido un día solteros, nos hemos preparado también para cuando viene la otra etapa de ser casados, cuando es la etapa de ser padres. Bueno, tal vez usted sí conoce, claro, muy de cerca todo esto, lo que estoy comentando. Ahora, aquí quizá una pregunta, ¿cuál es el equipo más seguro para avanzar en este mundo? Como estamos viendo cuántas cosas que nos sugieren, cuántas cosas que debemos hacer, pero ¿cuál es el equipo más seguro para avanzar? ¿Cómo es que nosotros nos podemos equipar para dar pasos firmes en estos momentos que son difíciles y en toda nuestra vida mismo? ¿Cómo tenemos que avanzar en este sentido? Bueno, la semana anterior había estado compartiendo acerca de este pueblo de Israel, cómo ellos salieron de la esclavitud de Egipto, cómo estaban avanzando y cómo pues Dios mostró su poder por medio de su siervo Moisés, cómo dividió el mar en dos partes y cómo los israelitas experimentaron esa gran salvación que el Señor les dio de la destrucción que ellos estuvieron viendo. Pues hoy quiero un poquito continuar con respecto a todo esto y claro, el pueblo de Israel fue liberado de todo esto y siguió la trayectoria, siguió el camino, si podemos irlo a una siguiente fase que era ya llegar a la tierra prometida. Claro, para eso tenía pues que cruzar todo el desierto, pero vamos a ver que la situación en esta fase fue un poco crítica porque si bien es cierto ellos podían llegar en pocos meses a la tierra prometida, conquistarla y establecerse, pero la Biblia nos muestra que
estuvieron como 40 años en el desierto donde muchos perecieron, quizá toda una generación de los que vieron la salvación que Dios les dio ahí, pero vemos que perecieron en estos 40 años y luego pues fue una nueva generación que tomó posesión de la tierra prometida. Ahora, quizá no estuvieron preparados para la siguiente fase que el Señor les quería mostrar, la travesía por el desierto, porque parece ser que no estuvieron tan preparados, por eso murieron toda esta generación. Pero después de los 40 años, una nueva, como vengo diciendo, una nueva generación la levanta el Señor. Y ahora pues Moisés está dando nuevas instrucciones para que el pueblo avance y tome la posesión de la tierra prometida. Entonces, quizá como comparar, como estamos viendo hoy en día, para mí sería como un semáforo. Quizá Moisés está diciendo, bien, pues hemos estado en semáforo en rojo 40 años, han muerto muchísima gente, creo que ahora es el tiempo, hay una señal del Señor que tenemos que avanzar. Entonces es quizá un semáforo amarillo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Cómo tenemos que equiparnos? ¿Qué necesitan ustedes para dar un paso más? Bueno, pues ahora viene la Escritura y nos muestra toda esta escena de cómo ellos iban a avanzar, pero qué era necesario que ellos tengan o cuál era el equipo que ellos necesitaban para tener seguridad y avanzar. Entonces es justamente lo que aquí en unos versículos del libro de Deuteronomio quiero mostrar. Esto fue, como digo, después de los 40 años donde muchos murieron ahí en el desierto y ahora los que quedaron son los que van a avanzar. Y Moisés, a través de todo el libro de Deuteronomio, da tremendas instrucciones para que el pueblo se equipe, que esté bien protegido para dar el siguiente paso, que es tomar posesión de la tierra prometida. Tenían que conquistar. Entonces, como digo, todo este libro de Deuteronomio son recomendaciones, son la guía que el Señor estaba dando a este pueblo para que esté bien equipado y entre a esta tierra que el Señor les tenía preparado. Entonces, revisando un poco el libro de Deuteronomio, si vamos al capítulo 6, podemos leer aquí algunas cosas y sí quiero leer desde el versículo 1, después comentar algunos versículos de todo este texto que voy a leer. Bueno, aquí en el capítulo 6 empieza diciendo, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor y Dios de tus padres. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Y sigue el texto dando grandes instrucciones en cuanto a lo que Dios quería que su pueblo, en este caso, pues esté equipado para que puedas dar el siguiente paso para tomar posesión de la tierra, como digo, que Él los prometió. Ahora, miren, aquí quizá una pregunta, ¿cuál es toda esta recomendación que da Moisés? Es una recomendación impresionante como la que acabamos de leerlo. Ahora, pero ¿cuál es la recomendación de Dios para avanzar? Aquí es donde quiero mostrar estas por lo menos 3 recomendaciones que podemos sacar desde el versículo 4 hasta el 9. Y vamos a empezar con la primera, equipados para avanzar. ¿Qué equipo necesitaban este pueblo de Israel? ¿Qué es lo que está sugiriendo Dios y mostrando en este caso por medio de Moisés? Pues en primer lugar, a partir del versículo 4, vamos a ver que este pueblo lo que necesitaba en primer lugar, ese equipo para avanzar, necesitaba que su mirada esté puesta en el verdadero soberano,
en el verdadero Dios de todo, sobre todos los dioses. Por eso empieza diciendo el versículo 4, escucha Israel, escucha Israel. Miren, pongan atención mucho a esto, escucha Israel. Dice, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bueno, aquí viene el primer equipo que debían tener ellos en su corazón, en su ser. Su mirada tenía que estar puesta en el verdadero soberano sobre todas las naciones y sobre toda la creación. Cuando Moisés está diciendo, escucha Israel, está diciendo, pongan mucha atención, prepárense para el próximo paso. No estén despistados a todo lo que viene, prepárense, escuchen muy bien, está diciendo en este caso el Señor al pueblo de Israel, pero quizá en estos momentos también no tenemos que pasar desapercibidos porque el Señor nos está diciendo una y otra vez, escuchen, escuchen, escuchen naciones, escuchen el mundo entero, escucha iglesia, quizá el Señor está diciendo, escuchen ahora. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Pongan mucha atención, prepárense para el próximo paso que ustedes tienen que dar. Y entonces viene y dice, el Señor nuestro Dios es el único Señor, es el único, no hay más. Si vemos en el capítulo 5 de Deuteronomio, un capítulo antes de lo que estamos revisando esto, pues vamos a ver también ahí cómo Dios mostró estos 10 mandamientos que nosotros conocemos. Y ahí es donde también, de alguna manera, el Señor muestra quién mismo es Él. Y podemos leer, ahí podemos ver en Deuteronomio 5:8, dice, no te hagas ningún ídolo de nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni lo adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Y sigue la palabra expresando todo lo que Él es. Entonces, ahora Moisés está diciendo al pueblo, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, es el único, no hay más. No tenemos que inclinarnos a cualquier otra cosa que no sea el Dios verdadero. Entonces tenemos que prestar mucha atención a todo lo que el Señor nos está mostrando, a las instrucciones de Él para avanzar. Bueno, por un lado pues estamos viendo cuánto necesitamos para avanzar. Hoy nos está mostrando que no tenemos que salir afuera sin una mascarilla, sin guantes, protegidos de todo, para dar un paso más. Pero el Señor nos está mostrando más allá en cuanto a las cosas. Si bien es cierto, es importante todos estos implementos para dar un paso más, pero no tenemos que olvidarnos de lo más esencial que el Señor nos está mostrando a través de su palabra. En primer lugar, para dar un paso más, para avanzar, tenemos que siempre estar puesta nuestra mirada en Él como el soberano de todas las cosas, el Señor sobre todos los señores. Ahora empieza diciendo también acá Moisés, ama al Señor tu Dios. Esto cuando nos dice que amemos al Señor, bueno, quizá nos preguntamos cómo hay que amar al Señor. Quizá algunos sí pueden decir, yo amo al Señor, sí amo a mi Dios, pero ¿qué significa todo esto? ¿Qué está diciendo Moisés cuando dice, escucha Israel, nuestro Dios es el único Señor y ama al Señor? Pues en primer lugar, amar al Señor es obedecer su palabra. Esto para mí es un gran principio, que no tenemos que desviarnos ni a un lado ni al otro, centrarnos en lo que es amar a Dios, porque amar a Dios sencillamente es obedecer su palabra. Y por eso Jesús mismo en el Evangelio de Juan nos muestra esta situación, porque Él hizo una pregunta, dice, ¿quién es el que me ama? Y Él mismo da la respuesta, dice, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Entonces cuando Moisés está diciendo que amemos al Señor, nos está diciendo pues que obedezcamos la palabra. Entonces podríamos decir aquí que todo aquel que ama al Señor es uno que obedece toda la palabra del Señor. Entonces también amar al Señor, pues en ese sentido, tiene que ver con dar reverencia a Dios, dar devoción a Dios, adorar a Dios, respetar a Dios, honrar a Dios, ser sumiso a Dios, ser un siervo de Dios. Esto significa amar a Dios. Entonces, por eso Moisés está diciendo, escucha Israel, pongan atención, el Señor es nuestro único Señor y ama solamente a Él, obedécele solamente a Él. Pues
de la misma manera en estos tiempos tenemos que estar muy prestos, atentos a esto, porque solo tenemos que obedecer a nuestro Dios, a su palabra, y así podemos dar pasos firmes, avanzar en medio de la situación en la que nos encontramos y llegar muy lejos. Entonces no nos olvidemos cuando tenemos que obedecer al Señor, estamos amando a Dios, es tener firmeza, es tener convicción, es tener seguridad, es tener plena confianza en el Señor. La mirada en el único Señor soberano y todopoderoso es lo que hoy necesitamos. Este sería el primer elemento, equipo que nosotros tenemos que tener para avanzar y para seguir. Hoy debemos equiparnos para una siguiente fase. Como nos están instruyendo, como nos están enseñando, ¿qué es lo que necesitamos para cuando el semáforo se ponga en amarillo? Pues bien, ya sabemos, estamos bien instruidos, todos estamos preparados, pero el Señor va más allá. Pues dice para que avances, y no solo en este tiempo, y no solo en esta época difícil, en todos los tiempos. Siempre nuestra vida, nuestro ser tiene que estar enfocado en Él, nuestra mirada solamente en Él, para dar pasos firmes y seguros. Y en cualquier circunstancia que nos encontremos, o venga lo que venga, pues nuestra mirada tiene que estar en el Señor. Eso es lo que yo veo y entiendo de una manera bien clara cuando Moisés está diciendo, escucha Israel, pongan atención. Eso nos está diciendo ahora el Señor. No nos despistemos. Pues el Señor nos está mostrando, en primer lugar, la instrucción que debemos seguir, de poner atención y nuestra mirada solamente en Él, como el único Dios soberano y todopoderoso. Bueno, en segundo lugar, cuando hablamos de qué necesitamos para estar equipados, para avanzar, también vamos a ver que necesitamos la palabra de Él en nuestro corazón. Porque miren lo que dice el versículo 6. Ahí sigue Moisés dando las instrucciones a este pueblo que ya me imagino estaban ahí muy atentos a toda la instrucción que Moisés estaba dando. Y luego en el versículo 6 nos dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. ¿Qué palabras? Pues todas las palabras que encontramos en primer lugar, se refiere Moisés a todo lo que él estaba mencionando, pero para nosotros hoy en día es toda la palabra, toda la escritura. Porque, pues claro, en estos momentos no tenían toda la escritura que hoy tenemos, pero para nosotros ya es toda la palabra, lo que conocemos como la Biblia. Entonces hoy el Señor quizá nos está diciendo, grábate en el corazón toda la palabra de Dios que está en la Biblia. Hoy te mando, dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, dice el versículo 6. Cuando vemos y analizamos un poco esta parte donde dice, grábate en el corazón, pues lo que está diciendo el Señor, guarda, retén, prioriza las cosas que yo estoy diciendo en lo más profundo de tu corazón. Porque la palabra de Dios en el corazón debe ser el instrumento divino para dar pasos firmes en este mundo. Esto para mí es bien clave. Si nosotros no tenemos este elemento esencial divino que es la palabra de Dios en nuestro corazón, pues podemos dar pasos hacia adelante, pero van a ser pasos debilitados, pasos equivocados, pasos inseguros. Porque el Señor quiere que avancemos muy lejos, pero con la palabra de Él guardada en nuestros corazones. Porque la palabra de Dios, como digo, en el corazón debe ser ese instrumento divino para dar pasos firmes en este mundo. Porque la palabra de Dios, la misma Biblia nos menciona, dice que la palabra de Dios es la luz para el camino diario que nosotros necesitamos. En el Salmo 119, 105 es quizá conocido este versículo y nos dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Necesitamos la palabra de Dios bien guardada en nuestro corazón, esa palabra que esté bien segura, bien firme en nuestro ser para poder dar pasos firmes, para que esa palabra sea una luz, una lumbrera en nuestro caminar de cada día. Ahora, también podemos decir que esta palabra de Dios es el arma necesaria para cada batalla en esta vida, y no solo a la que estamos enfrentando, pues tendremos que enfrentar más batallas, porque mientras estemos en este mundo, pues este mundo es solamente de continuas batallas, pero el Señor nos quiere dar victoria tras victoria. Pero para esto tenemos que estar bien equipados con toda la palabra de Él en nuestros corazones. Por eso digo, es el arma necesaria para cada batalla en esta vida. Porque a veces tenemos que enfrentar crisis, sean en la familia, sean en la economía,
diferentes situaciones a veces que nos podemos encontrar, sea de salud, lo que sea, adversidades, temores que podemos tener. Estas para mí son batallas que tenemos que enfrentar, pero entonces necesitamos estar equipados con esa arma divina que el Señor pues lo ha dispuesto, que es su misma palabra. En Efesios 6:17, el apóstol Pablo escribió de esta manera, ¿no? Él hablando en cambio ahí es otro texto que quizá en algún momento sí quisiera también compartirlo con ustedes en estos momentos que estamos viviendo, cuando habla de toda esa armadura de Dios, pero una parte aquí refiriéndose a la palabra del Señor. Pablo dijo de esta manera en Efesios 6:17, tomen el casco de la salvación, y aquí, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces él lo expresa, lo muestra como un arma, una espada que nosotros necesitamos para batallar, para avanzar, para derribar cualquier circunstancia que se presente. Entonces es la palabra que tiene que estar bien guardada en nuestros corazones. De igual manera Pablo en 2 de Timoteo 3:16 es un versículo que es muy conocido también cuando él lo menciona de esta manera. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Entonces, pues, miren, con este versículo está quizá hecho todo un resumen de cuán importante es la palabra de Dios que esté guardada en nuestros corazones. Y por eso Moisés estaba diciendo de esta manera, cuando dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, porque tú vas a dar un paso adelante y necesitas estar bien equipado con toda esta palabra del Señor, pero bien guardada en tu corazón. Ahora, podemos decir que la palabra de Dios es grabada en nuestro corazón, o cómo debe estar grabada en nuestro corazón. Esto pues en la práctica es escuchando la palabra del Señor, leyendo la palabra del Señor, estudiando las Escrituras, memorizando, meditando en todo lo que la Biblia nos enseña. Pero esto tenemos que hacerlo continuamente. ¿Cuánto tiempo usted invierte en equiparse con este elemento tan importante que es la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo invierte hasta aquí en su vida? ¿Cuánto tiempo ha invertido en su vida? ¿Cuánto tiempo invierte diariamente para equiparse, para guardar y retener más y más su palabra, tomando en cuenta que este es el elemento importantísimo para avanzar? Porque esta es la luz que nosotros necesitamos. Porque estamos en un mundo oscuro de tinieblas. Y si no hay esta luz en nuestro corazón, ¿qué pasos seguros vamos a dar? Entonces, pues, tenemos que equiparnos, tenemos que guardar, como dice aquí Moisés, toda la palabra, toda la Escritura. Pero, repito mi pregunta, ¿cuánto tiempo invierte en esto? ¿Cuánto tiempo invierte escuchando la palabra, leyendo la Escritura, estudiando, memorizando, meditando? ¿Cuánto tiempo invierte? Pues si no está equipado con la palabra de Dios, puedo decir, es como salir desprotegido en estos momentos que estamos viviendo. Es como salir sin una mascarilla, sin guantes, sin nada de estas cosas que hoy necesitamos. Es algo así. Saldríamos bien desprotegidos y seríamos contaminados rápidamente del virus, pero en este caso pues seríamos contaminados de todas las cosas que pasan en este mundo, que son muy desastrosas en ese sentido. Entonces pues que hoy es el momento de que todos nosotros nos equipemos grandemente con la palabra del Señor, pero guardada en nuestro corazón, porque si volvemos al relato, pues los israelitas necesitaban esto y Dios les está instruyendo. Estaba revisando un poco, es interesante que ellos, claro, tenían que conquistar, tenían que batallar, pero casi en ningún momento vemos a Dios dándoles instrucciones como hoy vemos a un ejército para batallar, para pelear, cómo hay que manejar una espada, cómo hay que manejar una lanza. No encontramos tanta instrucción, más bien el Señor les está instruyendo de esta manera para que ellos tomen posesión de la tierra prometida. Y todo eso es el libro de Deuteronomio, todas esas instrucciones que el pueblo necesitaba para dar ese paso adelante, para avanzar en esa trayectoria que ellos tenían que dar. Entonces, en este segundo punto, como digo, tenemos que avanzar hoy también con la palabra de Dios en nuestros corazones. Y por último, podemos ver en el versículo 7 y 9 un punto más
para avanzar, que tenemos que estar equipados hoy también todos nosotros, lo opuesto con una familia santificada, con una familia piadosa, con una familia purificada, con una familia consagrada, porque eso es lo que nos dice acá el versículo 7 y 9. Dice de esta manera: incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbalas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Tremendo todo esto. Miren, ahora lo que necesitamos para avanzar es tener una familia, como digo, santificada o piadosa, purificada, consagrada. Ahora en este sentido, pues va hacia la responsabilidad de todos los padres en equipar a sus hijos con la palabra del Señor. Tal vez algunos de ustedes van a decir, pero yo no tengo hijos. Bueno, pues es parte de una familia, es parte de un hogar. Pues lo que yo entiendo también acá es que el Señor nos está mostrando que tenemos que estar equipados todos en nuestras casas, con nuestras familias, con la palabra del Señor. Miren, qué interesante que hoy el Señor mismo nos ha dado ya un buen tiempo. Han pasado 2 meses que hemos tenido que estar en nuestras casas. Pues siguiendo lo que estamos viendo acá, pues para mí es bien interesante porque ya han pasado 2 meses donde quizá nosotros como padres teníamos que haber instruido a nuestros hijos y sobre todo si son pequeños. Hoy pues hablo sobre todo a los padres que tienen sus hijos todavía pequeños, que es el tiempo donde ahora debió haber aprovechado en instruir a sus hijos, porque esto es el equipo que un hogar, una familia necesita para avanzar. Bueno, nos dará una semana más, 2 semanas más, pero no importa, todavía estamos a tiempo donde hoy tenemos que instruir a toda nuestra familia, a nuestra casa con la palabra del Señor, porque eso estamos viendo acá, cuando dice incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estás en tu casa. Bueno, en todo momento, en todo tiempo tenemos que estar instruyendo a nuestros hijos. Ahora, esto nos muestra que es como digo, una responsabilidad en primer lugar para todos los padres en equipar a sus hijos con la palabra del Señor. Dar una enseñanza continua y profunda de la palabra de Dios. Y nos dice en la casa, empieza en la casa. Como dije hoy, hemos tenido ya 2 meses, no sé cuánto tiempo más, pero de igual manera, si salimos a trabajar o si salimos ya a las actividades, pues tenemos que volver a la casa. Y ahí es donde tenemos que dar tiempo para instruir a los hijos en la casa, en el hogar. Que todos estén bien fortificados con la palabra del Señor también en sus corazones. Pero es ahí en la casa. Es interesante que no está diciendo en la iglesia, en el templo, es en la casa. Estuve pensando mucho esto también porque esperando cómo son las disposiciones que vienen, nosotros estamos esperando también que un tiempo podamos nuevamente reunirnos acá y de pronto pues lo que estoy observando es que sí, quizá nos van a permitir pocas personas y dice, no los niños. Por ahora no los niños, ni las personas que están con una enfermedad, ni los más ancianitos, ellos no pueden venir. Entonces yo me quedé pensando, claro, porque la responsabilidad es de nosotros en nuestra casa. Nosotros tenemos que estar instruyendo a nuestros hijos. Ahí tenemos que equiparles a ellos, o ellos necesitan de cada uno de nosotros, de toda la instrucción que debemos dar en cuanto a la palabra del Señor. En la casa, dice cuando vayas por el camino. Esto quiere decir cuando estés fuera de la casa o cuando estés con tus hijos fuera, donde quiera que vayas con tus hijos. No necesariamente si no estás en tu casa, pues si sales de paseo, sales de vacaciones o tienes que trasladarte a cualquier lugar, donde quiera que vayas, de igual manera tienes que estar, dice el Señor, instruyendo a tus hijos. Esto para mí es equiparlos para que avancen y no solo en esta pandemia, sino en todos los retos y desafíos que la vida va a presentar, sobre todo a nuestros hijos que son pequeños. Entonces dice cuando vayas por el camino, cuando estés fuera de la casa, cuando te acuestes, eso es en la noche, pues tenemos que apartar tiempos, tenemos que quizá en esto disciplinarnos, porque es interesante con la tecnología, cada uno quizá coge su celular, su computadora, lo que sea, todos están como separados o individualmente, pero es el tiempo, es la responsabilidad de cada padre. En la noche también coger a sus hijos, hacer devocionales, estudiar la palabra.
Son tiempos donde todos necesitamos, son tiempos especiales. Eso es equipar para enfrentar o dar el siguiente paso también a nuestros hijos, a nuestra casa. Cuando te acuestes, dice, entonces es en la noche. Cuando te levantes, es en la mañana. También, eso nos está mostrando que es en todo tiempo. No podemos descuidar ni un solo instante. Átalas a tus manos como un símbolo. Dice, ponles en tu frente. Bueno, estos son símbolos que los judíos, en este caso, pues hacían ciertos rollitos con escritos algunas porciones de la palabra y amarraban, ataban a sus manos o los ponían en sus frentes. Esto se los conocía como filacterias que los judíos usaban. Era para recordar como un símbolo de que la palabra tenía que estar puesta en el corazón también de toda la familia. Y por eso Moisés dice, átalas a tus manos como un símbolo en tu frente, en la frente. Bueno, esto para nosotros hoy en día sería que en la casa, cada miembro de la familia, en este caso los niños que estamos viendo, cada uno debería tener su Biblia. Bueno, si bien es cierto, hoy es más simple, más fácil bajar una aplicación en el celular, pero mi recomendación es que cada uno tenga su Biblia, donde cada uno pueda meditar, leer, y quizá individualmente con sus padres y distraerse de la tecnología, porque si vemos en un celular, pues no es, para mí no es lo mismo, y no quiero decir que está mal, sí nos ayuda muchísimo, pero cuando se trata de estar un tiempo a solas con el Señor, qué mejor es abrir la Biblia y que sus hijos tengan sus Biblias. Pues con esto quiere decir que usted como padre tiene que dar Biblias a sus hijos, que sean individuales, no que tenga que el niño buscar una Biblia de la mamá, del papá. Dele una Biblia. En esto estoy pensando cuando Moisés dice, átales a tus manos. Bueno, cada uno de los hijos era de forma individual que tenían estas porciones de la Biblia. Pues sus hijos tienen que aprender a leer la Biblia, estudiar la Biblia, y ustedes tienen que ser los maestros. Quizá no sé cuándo vamos a tener escuela dominical, como dije antes. Quizá va a pasar muchos meses. No sé qué es lo que tiene preparado el Señor. Pero sí de una cosa estoy seguro, que usted como padre cristiano en sus casas tiene que estar bien preparado. Tiene que ser usted el maestro que va a instruir. No esperen estos momentos que de pronto pues todo tenemos que ponerlo, hacerlo. No, aquí estamos viendo que usted es el responsable, que bajo usted está todo esto. Usted tiene que convertirse en ese gran maestro que sus hijos necesitan, porque el versículo 6 en primer lugar estaba diciendo, grábate en tu corazón estas palabras y luego enseña. Y entonces no podemos saltar estos pasos. Estamos hablando de que todos tenemos que estar equipados para avanzar. Entonces, en ese sentido, como digo, sobre usted recae toda la responsabilidad. Jesús en este sentido debe ser el centro de nuestras vidas, de nuestro hogar, de nuestra familia. Pero ¿quién es el que instruye en estos momentos? Es usted. Son ustedes los padres, el padre de la familia, de los que estén en su casa, en los que estén en su hogar en estos momentos. Que todos estén equipados con la palabra del Señor. En este punto puedo preguntar, ¿cómo está su familia? ¿Cómo está su familia? Miren que yo escucho a diario cosas terribles también en cuanto a todas las familias que son de nuestra ciudad, de nuestro país, donde hay conflictos, donde hay pleitos, donde hay desunión en las familias, donde casi no se pueden soportar en estos momentos que están todos en las casas. Es terrible las noticias que se está escuchando. Por eso mi pregunta es aquí, ¿cómo está su familia? Espero que su familia esté muy unida, que todos estén preparándose, alimentándose de la palabra del Señor. Hay que aprovechar al máximo cada día, porque el Señor dice, pues el día de hoy sí hay que aprovecharlo, porque cada día tiene sus propios afanes, cada día pues tiene grandes desafíos que nosotros tenemos que asumirlos, pero tenemos que estar preparados para avanzar. Entonces espero que su familia esté bien, bajo el amparo, la guía del Señor, pero repito, es su responsabilidad. Usted como padre en su casa tiene que ser el gran maestro que está enseñando, pero repito, el Señor nos dice, primero usted tiene que guardar esta palabra en su corazón. Ahora,
Esto podríamos decir, si vemos un poco lo que estamos viendo en estos momentos, es como querer salir, avanzar, como dije antes también, sin ese gel, sin alcohol, sin mascarilla, sin guantes, querer avanzar sin todos estos implementos que ahora se han vuelto muy esenciales para dar pasos firmes y llegar muy lejos. Pero el Señor, como estamos viendo, va más allá. El Señor quiere que salgamos y avancemos a una siguiente fase, pero bien equipados en este sentido, que nuestra familia esté santificada. Ahora, ¿cuánto se puede caminar o avanzar en este mundo contagiado sin el uso de este equipo adecuado? Como vengo diciendo, si nosotros salimos desprotegidos, pues a la vuelta de la esquina podemos estar contagiados si nosotros no salimos con esa protección que nos recomiendan. Ahora, ¿cuánto se puede avanzar en un mundo completamente oscuro sin ningún tipo de guía o luz? Pues no vamos a poder avanzar absolutamente nada, porque la Biblia nos dice que este mundo es un mundo de tinieblas, de oscuridad, donde necesitamos la guía que viene del Señor, esa luz que el Señor refleja en nosotros a través de Cristo. El Señor tiene todo el equipo, la instrucción para avanzar y para dar pasos firmes, pasos seguros, en medio de cualquier obstáculo, para llegar hasta el final, para llegar a la meta. Porque hay un final, hay una meta donde tenemos que llegar y el Señor quiere que todos lleguemos hasta ahí. Si bien es cierto, tenemos que enfrentar con muchas cosas y hoy estamos enfrentando con toda esta pandemia, pero el Señor quiere equiparnos y el Señor quiere que lleguemos seguros hasta el final. Con la vista, claro, fija en Él, con su palabra en el corazón y con una familia consagrada. Y quiero pues finalizar con estas palabras acá que encontramos en el libro de Hebreos capítulo 12, 1 y 2. Miren lo que menciona acá, Hebreos 12, 1, 2. Dice, por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Qué tenemos que hacer en estos momentos? No tenemos que quedarnos quietos, no podemos quedarnos quietos, porque el Señor nos desafía a avanzar, a seguir. Entonces tenemos que proseguir, pero no tenemos que seguir sin el equipo que nosotros pues necesitamos, en este caso el equipo que el Señor está mostrándonos, cómo es nuestra mirada solamente en Él, con su palabra en nuestros corazones y con una familia consagrada. Entonces es importante, sí, todos los implementos que necesitamos para no ser contagiados, pero por sobre todo lo que el Señor quiere que nosotros lo tengamos en nuestro ser, que estemos totalmente equipados para, como digo, para avanzar en estos momentos críticos. Que el Señor les dé esta sabiduría a cada uno de ustedes, que el Señor ojalá pues sí toque profundamente su corazón y que sea diligente en todo esto. Le pido que no solo lo deje estas palabras así nomás, espero que usted ahora, con el poder del Señor, de su Espíritu Santo, pues como digo, sea diligente, ponga en práctica, viva lo que el Señor nos dice, prepárese, equípese con lo más esencial que hoy necesitamos, tanto usted como su casa y todas las familias, todas nuestras ciudades, nuestro país y el mundo entero. Todos, absolutamente todos necesitamos. Esto no es solamente para nosotros como cristianos. El Señor quiere protegernos a todos, quiere equiparnos a todos para avanzar. Entonces, mis queridos hermanos, que en estos tiempos usted lo reflexione, que en estos tiempos ustedes puedan en sus casas, que están aún ahí con su familia, estudiar y meditar en toda la palabra del Señor. Quiero finalizar orando. Amado Dios, te doy gracias por tu bendita palabra, te doy gracias porque eres tú el que nos sostiene, eres tú el que nos edifica, eres tú el que nos equipa grandemente para avanzar
en estas circunstancias que nos encontramos. Es algo difícil, algo nuevo para todos nosotros, esta situación en la que nos encontramos, pero tal vez vengan cosas peores, no sabemos, este mundo es incierto, este mundo es imperfecto y tú conoces, Señor, pero de antemano pues tú nos estás fortaleciendo, tú nos estás equipando para que podamos llegar hasta el final, que podamos llegar a la meta y podamos un día estar en tu presencia para toda la eternidad. Yo te doy gracias, Señor, porque aún en estos momentos que son críticos, momentos duros en todo sentido, tú, Señor, eres el que nos sostiene. En ti podemos encontrar descanso, en ti podemos encontrar el auxilio que necesitamos, porque tú eres esa roca fuerte. En ti, solamente en ti podemos descansar, porque tú eres nuestro refugio. Te alabamos por esto y dejamos también en tus preciosas manos todo lo que está aconteciendo, que tú, Señor, en tu infinita bondad y misericordia, derrames gracia en nuestros pueblos, en nuestro país. Señor, ayúdanos a continuar, a seguir, pero que en todas nuestras familias, Señor, tú pongas este equipo que hemos hablado en esta mañana, que tú nos mostraste, que todos estemos equipados para dar pasos firmes. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.